La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene toda la atención de la sociedad dominicana o de una gran parte de la sociedad dominicana que tiene también sus hijos en universidades y particularmente en la UAS, que es la que más estudiantes recibe. Está en los 250.000 alumnos, tiene unos 20 centros distribuidos en todo el territorio nacional y realiza una labor intensa de formación de profesionales dominicanos para diferentes áreas. Por supuesto que el tema del presupuesto, el tema de la huelga de los empleados y de los maestros, son asuntos que tocan a la universidad. Pero hay un aspecto que todavía se debate aquí en relación con la calidad de la educación superior en República Dominicana. ¿Cuál es el ranking local de las universidades y cuál es el lugar que ocupan las universidades dominicanas, cualquiera, pública o privada, en los rankings de América Latina que se hacen cada determinado tiempo? Por supuesto, la educación superior es esencial para el desarrollo del país y en este caso la Universidad Autónoma de Santo Domingo sin duda es la universidad más importante con que cuenta la sociedad dominicana. Hemos invitado al doctor Julio Minaya, que es filósofo, pero además es profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es miembro de la Academia Dominicana de Ciencias. Está con nosotros porque él es un interesado, por supuesto, en los asuntos universitarios y además porque él ha producido una carta profunda sobre aspectos relacionados con la educación superior y particularmente el vínculo educación privada, compromiso del Poder Ejecutivo versus educación pública con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Le damos la bienvenida al doctor Julio Minaya y nos gustaría que comience por explicarnos cuál es el lugar que ocupa la educación superior en los rankings que se hacen en América Latina sobre universidades. Primero agradecerle a ustedes acá, a este equipo de profesionales que tú coordinas, que tú diriges, porque da una cobertura, da la posibilidad de que la sociedad dominicana se entere de cómo va su universidad. Y ya he visto que me han antecedido el presidente de FAPROAS y ayer también Guillermo Santiago, un estudiante también sí, ayer. sí, presidente de un grupo estudiantil y aspirante a la presidencia de la Federación, y el señor rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo también lo entrevistamos. Exactamente. También entrevistamos a Francisco Cáceres Ureña, un demógrafo, que ha hecho el único estudio sobre la incidencia de la educación superior en República Dominicana, que se conoce, sí, del que podemos hablar, hablamos un programa completo. Sí, tuve la oportunidad de escuchar. Sí. Sí. Bueno, es importante ver cómo el sistema universitario dominicano se inserta, de qué manera dentro de la evaluación general que se hacen de las universidades en la región. Por ejemplo, la universidad, nuestra universidad, en una evaluación que se hizo a más de 3.000 universidades a nivel de toda la región de América Latina y el Caribe, ocupa el lugar 408. 408, pero es bueno comparar. Por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo de Brasil ocupa el lugar número 1 en toda la región. El 99% son doctores de los profesores de esa universidad. De la UAS no llegamos a un 1%, es decir, que casi inversamente, ¿no?, proporcional. La UNAM está colocada en el de México. La Universidad Principal de México, la UNAM, está colocada en el sitial número 2 de las mejores universidades de América Latina. Sí. La Universidad de Costa Rica está en el número 34. 34. Costa Rica, de Costa un país Rica. de un Centroamérica. País de Centroamérica y bueno, frente al Caribe en una parte, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, tenemos al lado a Puerto Rico. Sí. La Universidad de Puerto Rico ocupó en el 2016, en esa evaluación general de las universidades. La de Río Piedras. Exactamente esa, el puesto número 11. Número 11. Y nosotros estamos en el 428. 408. Sí.
Pero la Universidad Central de Venezuela Ujú. ocupa el lugar número 34. Ya, Y la Universidad de La Habana el lugar 91. ya. ¿Qué quiere decir? Que ahí tenemos nosotros un gran reto. Muy, muy grande el reto de mejorar Últimamente, aquí en lo que tiene que ver con la República Dominicana, INTEC en los últimos años nos lleva unos cuantos puntos. a la UAS. Sí. En los rankings internos de República Dominicana. Interno, sí. Antes no, la UAS estaba mejor situada, pero INTEC últimamente, bueno, INTEC es una institución pujante, pero también ha gozado, y hay que decirlo, de una motivación especial y de ventajas especiales que el presidente de la República actualmente pues le concede a esa universidad. Pero en el caso de la nuestra, cuando uno ve esos numeritos, entonces uno dice, debiéramos estar en mejor posición. Es una posición que por lo menos nos dé cierta, si no cierto orgullo, por lo menos que no nos dé vergüenza. Sí, desde luego que sí, porque por ejemplo, decir que la Universidad de Costa Rica ocupa el lugar entre las mejores universidades de América Latina, el lugar número 11, y que nosotros estamos en el 408, Sí. y en el 5081 del mundo entero. 5081. En el puesto 5081 de las universidades del mundo entero. Ya. Fíjese, la Universidad de Sao Paulo está en el lugar 63 del mundo entero. La primera de América Latina, Ocupa el lugar 63. en el mundo, Y la UNAM, la de México, ocupa el lugar 120. en el mundo. Y nosotros 4081. Es una distancia kilométrica Sí. importantísima. Entonces, Se agota cualquiera para cuando llegar uno ahí. ve y evalúa estas cosas, evidentemente que uno las sufre, uno como profesor de la universidad con 26 años en la institución, son datos como para uno sufrir, porque somos la universidad más vieja, Ya. más antigua de América. Pero Pero ¿para usted- qué nos han servido tantos años, Sí, por no decir siglos? Pero un tema es cuáles son los aspectos que se toman en cuenta en esas evaluaciones. Muy importante, porque entonces, si hacemos el contraste, vamos a ver qué proporción de doctores tiene la UAS. Bien. Bueno, ya vimos que dijiste, no llegamos al 1%. No llegamos al 1%. Y todas estas universidades que están bien ranqueadas tienen todos sus maestros, son doctores, académicos, investigadores. Segunda cosa, Sí. ¿qué proporción de los profesores en la universidad somos o son investigadores? Ya. La universidad no llega al 2%, pero estas universidades de la región que están situadas, Todos son maestros, investigadores y están en primer lugar en sus áreas o en segundo lugar en las áreas bueno, de especialidad. si no todos son investigadores, una mayoría lo son, porque un requisito fundamental y sine qua non para ser profesor es que tiene que investigar, porque el conocimiento que imparte tiene que estar actualizado. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de nosotros en la universidad, con 40 horas, como dice el pueblo dominicano, en el lomo, es un trabajo físico primero, ¿no? Ya, 40 horas semanales. Semanales, deben ser 20, ¿no? Para que uno tenga tiempo de conversar con los estudiantes, corregir, evaluar, planificar, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué manera entonces se puede dar una educación de calidad? Las universidades como la nuestra, entonces, lo que tienen que hacer es buscar las investigaciones de otros países. Por ejemplo, en la universidad uno se encuentra con muchísimos profesores con textos de la UNAM, Sí, ¿verdad? sí. Con textos de Costa Rica, con textos de la Universidad de Puerto Rico, porque a ella van profesores nuestros a hacer maestría. Así es. ¿eh? Sí. Entonces, esos son dos aspectos. ¿Qué cantidad investigan? Sí. Y en la UAS el porcentaje dedicado a la investigación es demasiado bajo. Yo les sugerí al rector al inicio que se atreviera a fijar un porcentaje, aunque sea mínimo, fijo, pero que no sea un 2%, sino vamos a llevar eso a un 5%. Entonces él decía, bueno, pero que el presupuesto, no, pero es que la universidad, eso no se negocia, tiene que Es que investigar, no si no es un liceo grande, ¿no? Exactamente. Es un liceo grande. Y debemos ser más bien una universidad autónoma de Santo Domingo esplendorosa, digna Pero de también ser- hay universidades que se especializan en determinadas áreas. Mm. Por ejemplo, en áreas sociales, en ingenierías o en carreras técnicas o en carreras tecnológicas, o un país como República Dominicana debía tener
algún desempeño mucho mejor en el área agropecuaria, por ejemplo. Es decir, son como la ubicación tuya en el espacio socioeconómico o político te determina o te demanda un área de especialización o de enfoque o de preocupación. Exactamente. ¿Lo ha hecho la Universidad Autónoma de Santo Domingo o es una universidad generalista? Eso falta, ¿no? Eso falta, es una vinculación con el ente productivo, corporativo, los empresarios, las instituciones culturales, etcétera. Es decir, especializaron, por ejemplo, desde el punto de vista de la escuela de economía. Tenemos una escuela de economía sí, con un director bastante acucioso e inquieto, ¿verdad? Inquieto, sí, pues presentan de vez en cuando pues algunas propuestas, sugerencias, pero la universidad no tiene dentro de su cometido, ¿verdad?, que un conjunto de investigadores en economía se dediquen a tiempo, por lo menos parcial, a rendirle un trabajo a la universidad y que la universidad entonces pida un informe porque paga eso, ¿no? Sí. Pero yo quiero que volvamos. No, pero vamos a hacer una pausa en este momento. Yo quiero volver a otro aspecto relacionado con lo que hemos venido hablando. ¿Cómo no? Hacemos una pausa en este momento, en este diálogo, con el doctor Julio Minaya, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro de la Academia Dominicana de Ciencias. Julio Minaya, ¿no te parece que la masificación y la politización son dos aspectos que han afectado muy seriamente a la UAS? La UNAM es autónoma y se ha mantenido como una universidad de mucha calidad. La UAS es autónoma desde 1962 y se ha deteriorado terriblemente. Triste realidad. Es uno de los aspectos también que mide, ¿no?, que se toman en cuenta de los parámetros para medir la calidad de una universidad, la excelencia académica. ¿Cuántos alumnos por aula o por maestro? Por maestro, ¿verdad? Sí. ¿Qué cantidad de maestros tiene, verdad? ¿Cómo está la ambientación dentro de la universidad? Creo que la UNAM tiene 8 o 9 alumnos por aula. 9, sí. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene, según los datos que nos ofreció el señor rector, creo que son 68. Bien, entonces, masificación. La masificación. Es bueno tener muchos estudiantes en la universidad. Sí. Pero es una falacia. En la UAS hay una falacia porque, y esto yo tuve que plantearlo, porque yo fui director de la Escuela de Filosofía durante 6 años, y en un ámbito donde estaban, bueno, pues los directivos de la universidad, yo planteé que nosotros usábamos el criterio de la cantidad como el criterio fundamental para presentar que andábamos bien. Y yo lo veía eso en cada semestre, ¿no? Al inicio que el rector decía, llegamos a tanto. Y entonces yo un día tomé un turno y planteé que ese no debía ser el criterio fundamental para evaluar una universidad, ni estar alegre porque tenemos excelencia académica, porque la cantidad es un elemento a tomar en cuenta, evidentemente. Porque si la UAS se abre y no van estudiantes. Pero el otro extremo es el siguiente. Abrirnos de tal manera, sin ningún criterio, con la expresión de entren todo. En el sentido de que basta que una persona, que un estudiante lleve su título de bachiller, y entonces ya por el simple hecho de ser bachiller, él puede cursar una carrera. Y bueno, vamos a decir que tendría derecho, siempre y cuando tenga las condiciones. Pero en la UNAM se imparte un examen de admisión. Y fíjense que en la UNAM tuvieron un conflicto muy serio. ¿Debido a qué? A que en ese examen de admisión que se impartía a los bachilleres, la mayor parte de los que pasaban venían de los colegios privados y la menor parte de los liceos públicos. ¿Un problema? Sí, claro. ¿Qué hizo la UNAM? No puede ser. La UNAM, que es una universidad pública, la principal de México, se planteó lo siguiente: debemos quedarnos por lo menos con el 70% de lo que vienen de los liceos y no vamos a permitir más de un 30% de lo que vienen de los colegios privados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque se nos están quemando los muchachos, están reprobando.
Para eso son las universidades, para pensar los problemas que tienen y buscarle solución. La solución fue la siguiente. Vamos a ver cuáles de estos estudiantes que no llegan a la nota que nosotros estamos planteando como la, si no la óptima, por lo menos la mínima, a esos estudiantes que vienen de esos liceos, que sabemos que tienen algunos problemas en ellos, vamos a medirle el coeficiente intelectual. Es decir, buscando los talentos, si tienen talento. Y entonces hicieron eso, ¿no? Son mediciones separadas, distintas. El que viene de un colegio versus el que viene de un liceo público. Entonces, a esos que venían de los liceos, pero que tenían talento, condiciones, pero que por ejemplo se caían cuando tenían que resolver ecuaciones, operaciones matemáticas, o cuando en la redacción, por ejemplo, no le iba bien, pero veían que en el test de inteligencia quedaban bien, es decir, que eran personas con talento. Entonces sí. Entonces los sometían a un tratamiento. En el caso de la UAS, todo el mundo entra sin ningún tipo de evaluación. Pero existe el colegio universitario. Pero hay una para nivelar. Se evalúan. Sí. Mira, y les voy a presentar, por ejemplo, los estudiantes que ingresan a medicina tienen, además de la evaluación que le hace, que es nominal, yo diría, bueno, no se toma en cuenta, esa evaluación que se le hace a todo estudiante, pero a los que van a estudiar medicina y odontología, se le hace otro examen. Pero ellos tienen una especie de premédica. Premédica. Exactamente. Exactamente, pero sí. un filtro. Eso es un filtro, premédica. Y antes teníamos nosotros el colegio universitario, que ejercía de filtro. También. ¿Usted recuerda, verdad? Sí, claro. Exactamente, yo también. Yo hice el colegio universitario. Ah, pues yo también, Yo ¿no? hice totalmente el colegio universitario. Pero yo recuerdo ver amigos llorando porque le dieron de baja. En el colegio universitario. En el colegio universitario. Ya. Y ahí había de que vamos a considerar de que no, vamos a darle un chance. No, eso era una norma. Pero eso servía del filtro. Ya. El colegio universitario no existe ya. Lo que hay ahora es la modalidad de ciclo básico, como en otras universidades, ¿verdad? Ya. Pero que un estudiante puede ir cursando materias de la carrera. Eso quiere decir, Julio, que no todo el mundo está en capacidad de entrar a una universidad, ni la universidad, aún sea la pública, está en capacidad de recibir a todo el mundo. Desde luego, ambas cosas, ¿eh? No todo el mundo está en la capacidad de cursar una carrera universitaria. Y el que no da para una carrera universitaria puede dar para una carrera técnica. Por Entonces supuesto. Hay institutos técnicos que sí forman en esas áreas. Sí, y el país necesita muchos técnicos. Ya lo creo, ya lo creo. En la universidad tenemos ese problema serio, de lo que usted planteaba de la masificación. No debe ser un criterio para medir que andamos bien. Ahora, si tenemos mucho y hay calidad, porque hay un presupuesto, porque es que hay que ajustar la matrícula a la disponibilidad de ingreso, ¿no? Es decir, la disponibilidad del presupuesto. Ya. Pero también hay un asunto relacionado con el cogobierno, con la autonomía universitaria, cómo se escoge a las autoridades de la universidad. Normalmente cuando se escoge parece que no siempre se escoge a quienes tienen criterios muy claros o hacen compromisos políticos y no cumplen con las promesas que hacen de campaña. Se parecen mucho a los partidos políticos, los procesos en la UAS. Sí, los procesos en la UAS. ¿Qué se puede hacer para mejorar eso? Para mejorar eso. Que gente con calidad, con conocimiento, con capacidad de planificación, con un sentido más académico pueda ir a la cabeza de la universidad. Se sientan animados y entonces, bueno, pues yo pienso que precisamente ahí es que está el gran inconveniente, ¿no? Porque cuando hablamos de esto ya debemos entrar a una cosa que tiene que ver con lo que yo llamo que nuestros países latinoamericanos declararon su independencia y fundaron estados, pero esos estados son semicoloniales. Es decir, todavía seguimos emulando prácticas, hábitos que vienen de la colonia. Y entonces, en las universidades y en el Estado se refleja eso. Es decir, que las instituciones no cumplen. Por ejemplo, la UAS es un patrimonio de la sociedad dominicana. Sí, pero ¿cómo logramos que la UAS mejore su sistema de gobierno? Bueno, ahí habría que llevar a cabo primeramente lo que se llama el saneamiento.
Pero concomitantemente con eso, con el saneamiento que tiene que ver con lo económico-administrativo, que tiene que ver con lo académico, que tiene que ver con todo lo que hace la academia, es decir, con todos los aspectos de la vida universitaria, yo pienso que conjuntamente con eso, los académicos debemos empoderarnos de la universidad y debemos reclamar al Estado dominicano que cumpla su rol, pero no podemos pedirle al Estado dominicano que cumpla con su rol si nosotros primero no cumplimos. Exactamente. Porque fíjese, hablando de esto, yo estuve viendo que la UNAM de México tiene un patronato. Háblese en la UAS de un patronato a ese estilo. Porque hablan de una vez de privatización de la educación. Sí, no, porque ya es patrón. Hay un patrón que va a dirigir. Sí. Pero ese patronato nada más no está en la UNAM, sí, en otras universidades públicas de México. Pero sé que hay universidades, Julio, que, por ejemplo, un estudiante que no haya terminado su carrera en un periodo más o menos razonable, no puede continuar en la universidad, está la baja estudiantil. El presidente de la Federación de Estudiantes tiene 20 años estudiando medicina y no termina. Entonces, son cosas como esas, por ejemplo. Vamos a hacer una pausa para que vayamos al último segmento, a hablar de un aspecto muy importante vinculado con la universidad y el gobierno, que Julio tiene una posición también muy contundente sobre ello. Julio Minaya hizo una lectura muy detallada del discurso que pronunció el presidente Danilo Medina cuando acudió a INTEC a inaugurar uno de los edificios donados por el gobierno dominicano a esa universidad. ¿Qué fue lo que pasó, Julio? ¿Por qué te llamó la atención ese discurso, las palabras del presidente y esa relación del gobierno con INTEC y no la relación del gobierno con la UAS? Bueno, sí, lo que ocurre es lo siguiente. Un estadista tiene que velar por el buen funcionamiento de todas las instituciones de su país. Pero principalmente la del Estado. Fundamentalmente la del Estado, okay, sí. Muy bien. Entonces resulta que a mí me llamó la atención porque el presidente de la República vino a la UAS, de allá de San Juan de la Maguana, y encontró en la UAS un conjunto de maestros bien preparados, y él hizo los estudios de la ingeniería química, pero él no pudo graduarse allá, no pudo concluir. Pero duró poco tiempo, lo que tengo entendido es que realmente el presidente duró muy poco tiempo en la UAS. Pero entonces allí fue el líder estudiantil, ¿verdad? Cuando él fue, por ejemplo, a INTEC, que él lo dice, está en... Fue a estudiar economía, no licenciatura química. En economía, sí, exactamente. Sí. Cuando él fue a estudiar allá, la profesora pasó su lista y bueno, él no fue porque a la primera clase, sino que fue a la segunda, y él aclara que él fue a el segundo día de clase, porque él tenía el hábito de que en la universidad en la primera semana no se daba clase. Y cuando él fue entonces a el segundo día, a la segunda... Ya había comenzado un pruebín, hubo como un examen, hubo un pruebín de los contenidos ya del primer día. Entonces, pues aquello le agarró a él de sorpresa. Y entonces, bueno, el presidente Danilo Medina, bueno, no era presidente, el estudiante de INTEC en ese momento, ya un adulto, le planteó a la profesora la dificultad, mire tal cosa, yo he venido ahora, ¿qué usted cree que pudiera darme un examen? Y bueno, la profesora ya era del comité central en ese momento, y la profesora le impartió un examen. ¿Solo a él? A él. Y lo pasó pero muy bien ese examen. Pero por los estudios que hizo en la UAS, mira que la UAS no solamente le dio capacitación de matemáticas, sino también que le dio capacitación a nivel de experiencia política. Lo que fue allí, estuvo como líder estudiantil. Entonces me llamó la atención ese discurso, que la UAS como que no pinta para él. Es una universidad con muchas precariedades, una universidad que deja mucho que desear, pero la universidad del Estado. Entonces, debiera él propiciar algunas iniciativas para ver si se mejora. Porque fíjese, hay una solicitud que se ha hecho desde el Consejo Universitario para que el campus central de la UAS sea distinguido como monumento, ¿verdad? Patrimonio cultural de la humanidad. Entonces yo digo,
Pero entonces así, si un presidente tiene esta actitud que yo vi cuando fue el rector, nuestro rector, la última vez que no pudo hablar con él y que, bueno, y todo ese tipo de cosas, me dice a mí, bueno, pero el presidente está bien porque es muy humano que uno sea agradecido. Él le agradece mucho a INTEC. Oh, pero yo también le agradezco a INTEC. Mis hijos, mis dos hijos se hicieron ingenieros en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, porque al momento de yo terminar el bachillerato, que vienen del Politécnico Loyola, con todo ese bagaje técnico, etcétera, me dicen que querían estudiar ingeniería de software. Pero papi, es en INTEC. Digo yo, bueno, pues entonces yo firmo. La UAS no tiene esa materia. No. Y yo te puedo firmar entonces y te sirvo entonces de fiador. Y fuimos entonces, solicitamos un crédito para que él estudiara. Sí. En INTEC, magna cum laude. Sí. Se graduó este muchacho en muy corto tiempo. El otro me dice, de allá viene también del Politécnico Loyola de San Cristóbal. Papi, pero que ingeniería eléctrica es en INTEC que la imparten, ya tiene el hermanito, entonces. Pero porque la UAS no abarca esas áreas, porque no se ha adaptado en su currículum, en su oferta de carrera. Exactamente, mire, por ejemplo. Porque estas universidades han crecido, claro, y están sirviendo, porque han hecho un estudio y saben cuáles son las áreas demandadas en este momento. Y están actualizadas desde el punto de vista de la tecnología. Por ejemplo, en la universidad no estamos ofertando la ingeniería de sistemas, sino la licenciatura en informática. No estamos ofertando ya los estudios de mecatrónica, de telemática. Es decir, y esto es de ahora. Sí. Una universidad que no está instalada en estos escenarios, fácilmente queda fuera. Ahora, yo quiero, antes de despedirme del programa, plantear que a pesar de todas las cuestiones que hemos visto de la universidad, la universidad es una cantera de personas buenas que están en todas las escuelas. Mire, la escuela de filosofía no ha querido plegarse a esta situación de degeneración institucional que ha venido. Y se mantiene abierta. Claro, nosotros tenemos por lo menos 19 doctores de 70, un alto porcentaje. Pero mire, los 3 primeros premios, los 3 últimos premios que se han otorgado en el Ministerio de Cultura sobre investigación científica, premio al ensayo científico. Son de la UAS. No, son 3 de filosofía que hemos hecho doctorado. Es decir, que no todo es tampoco, ¿verdad? Así es. Julio, muchas gracias por tu participación, por tu visión sobre el tema de la universidad. Es un tema que debemos seguir discutiendo y debatiendo. Nos importa porque la universidad, nuestra aula magna, es la universidad más abierta y es la universidad comprometida con el pueblo dominicano. Estamos de acuerdo. Estamos en eso, yo creo que es un tema para seguirlo debatiendo. Muchas gracias a ti por participar en este debate, en esta conversación, y gracias a ustedes por la compañía.